Nos encontramos en el Cerro de la Veracruz, un lugar desde el que dominamos toda la ciudad de Antequera. Este es un punto muy vinculado a la Cofradía de los Estudiantes y en especial a Nuestra Señora de la Santa Veracruz. Se cuenta que el origen de las procesiones de Antequera estuvo en este lugar y hasta aquí venían todos los cortejos procesionales. Hoy viajaremos en la historia para conocer un poquito más sobre la imagen de Nuestra Señora de la Santa Veracruz. Nos iremos hasta el archivo y estaremos también en la redacción del Sol de Antequera, donde conoceremos datos muy curiosos. Si alguien sabe historia en Antequera, ese es Pepe Escalante, es hermano de nuestra archicofradía desde hace muchos años. Y junto a él nos remontaremos varios siglos atrás para conocer los inicios de la corporación a través de la Hermandad de la Veracruz. Bueno, buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Gracias por acogernos aquí en tu segunda casa, casi en el Archivo Municipal Histórico de Antequera. Bueno, esta segunda casa es vuestra también, puesto que para la Cofradía de la Sangre, la Cofradía de la Sangre Santa Veracruz, aquí es también su casa, puesto que una parte muy importante de la cofradía, su memoria histórica, se custodia aquí desde hace ya algunas décadas. Claro. Bueno, sabemos y es conocido gracias, por ejemplo, a uno de los ejemplos ha sido la exposición In Aeternum, que se han expuesto varios documentos históricos relacionados con nuestra cofradía. Se conserva bastante documentación histórica, ¿no?, de la cofradía en aquellos tiempos de la Sangre y Santa Veracruz, como comenta. Por ejemplo, para el primero que tenemos por aquí, coméntanos qué nos ha enseñado, qué nos has traído. Bueno, de los fondos documentales de las cofradías, de la Hermandad y Cofradías de Antequera, sin lugar a duda, el fondo documental, el archivo de la cofradía, de la antigua Cofradía de la Sangre y Santa Veracruz y posteriormente la reorganización en los años 60 de la Cofradía de los Estudiantes en base a esta cofradía, es de los más ricos que actualmente tenemos aquí. Piensa que la documentación más antigua es del siglo XVI y la más moderna de apenas hace unos 12 años. O sea, el ciclo prácticamente está completo. Lógicamente, la parte histórica, la parte más antigua, existe una serie de lagunas, pero que en realidad se pueden cubrir esa falta de espacio con otra documentación conservada en este centro, como son protocolos notariales, etcétera, etcétera, documentación municipal, incluso documentación de algunos archivos privados. Lo que hoy nos trae aquí, hablar de la Virgen de la Veracruz. Correcto. Evidentemente, la Virgen de la Veracruz es una de las devociones, de las imágenes mejor documentadas a través de la información que podemos entresacar de los archivos, del archivo de esta cofradía. Desde su hechura, viene recogida en uno de los libros de cuentas, en el libro de cuentas de contabilidad número 2, el primero falta, pero sin embargo el 2, que comienza en 1609, se conserva íntegro, y ahí aparece el asiento del pago al escultor Jerónimo Brenes por la hechura de esta santa imagen tan venerada a lo largo del tiempo. También aparece el gasto ocasionado en la policromía y el empleo del dorado en algunas partes del trono que posteriormente se va a hacer y de un retablo. Toda esta documentación recogida en 1614 recoge incluso el espacio que después en los inventarios va a aparecer de un retablo que realiza el escultor Juan de Hernani, específicamente para la imagen de la Veracruz. El dorado correrá también a cargo de Gabriel Ortiz y este va a ser el arranque de la devoción a esta imagen. Exacto, bueno, la cofradía sí se remonta a años anteriores, bastantes años anteriores. Sí, muchos años anteriores, 1530. O sea, y bueno, se dice siempre que es la cofradía históricamente más antigua de Antequera de Pasión. Correcto. Vale. A partir de ahí, bueno, comenta, en 1613 cumplió hace poquitos años, 400 años la talla, gracias a tu investigación se pudo constatar, y como bien comenta, a lo largo de estos 400 años que ya corre la talla, imagino que, bien documentado como comenta, hay muchos detalles curiosos que nos podemos encontrar alrededor de la imagen, ¿no? Sí, claro, afortunadamente, como he dicho antes, que se conserve las series documentales completas o prácticamente completas
a partir del siglo XVII nos permite hacer un seguimiento y además contrastar con otra documentación como son los protocolos notariales, la escritura de las distintas escribanías de la ciudad, donde se queda reflejado los contratos y las obligaciones entre las personas, tanto físicas como jurídicas. Documentos curiosos, podemos encontrar, por ejemplo, las hechuras de los distintos tronos procesionales que se realizan a la imagen de la Veracruz. De los más elementales, como el que hace Juan de Hernani, también autor del retablo, como hemos dicho antes, hay unas parihuelas, una descripción y unos dorados. Curiosamente también trabaja Gabriel Ortiz, parece que este hombre estaba muy vinculado a la hermandad, que lo hace hasta la sustitución en 1650 por un nuevo trono, un trono en un concepto más evolucionado, con una peana, con ángeles, con 4 varales, etcétera, etcétera, que viene descrito. Lo realiza Francisco Rodríguez de Alarcón. Francisco Rodríguez de Alarcón es un importante policromador y escultor que vive a lo largo de esta segunda mitad del siglo XVII y que va a estar trabajando en Antequera en obras tan importantes como los dorados de las bóvedas de San Francisco o el redorado de las bóvedas de San Agustín, por poner algún ejemplo. El trono que se hace tiene que tener la importancia suficiente en 1650 para que en 1651 una de las cofradías que más empuje están teniendo en esa época, como es la Cofradía del Socorro, encargue un trono exactamente igual al de la Virgen de la Veracruz, por el mismo escultor. Se conserva el documento, por eso lo sabemos. Sí. Es un documento muy curioso, es una escritura que encontramos suelta, desgajada de su espacio, pero que en un momento determinado algún investigador apartó y dejó una serie de documentos que nosotros llamamos documentos sin clasificar, son varias cajas, donde se han ido acumulando a lo largo del tiempo ese tipo de piezas. Y hemos encontrado ese documento en el que se hace una descripción de ese trono, porque en realidad el primer contrato al que yo aludo no describe el trono. Claro. Dice que se haga un trono para Nuestra Señora de la Veracruz. Pero no se dice cómo es. No se dice cómo es. Sin embargo, el documento de 1651 de la hechura del trono de la Virgen del Socorro sí describe cómo debe de ser, aludiendo que tiene que ser igual que el trono que se hizo a la imagen, a la venerada imagen de Nuestra Señora de la Santa Veracruz, con tantos ángeles, con tantas varales, etcétera, etcétera. Entonces es un documento riquísimo que nosotros aquí no hemos encontrado otro igual. En otros sitios como Sevilla, Granada, parece que es frecuente que aparezca en protocolos notariales, sobre todo, esa referencia de coger un modelo y reproducirlo después, posteriormente, por otro artista o por el mismo artista, incluido dentro de lo que es el mundo cofrade. Sí, sí, sí. Curiosidad y coincidencia. Sí, bueno, ¿no? y más teniendo en cuenta que el Socorro ahora mismo pues, es una de las hermandades más señeras, quizás ese trono del Socorro pudo ser en su momento o algo parecido a lo que tuvo la Veracruz en su, bueno, hace 400 años casi prácticamente. Sí, claro, evidentemente. Ellos copian al de la Veracruz. El tema es que posteriormente, en 1669, se construye lo que se conoce como el trono grande. Sustituyen a ese trono de 1650 tan solo 19 años después. Eso indica la importancia que va teniendo tanto la imagen de la Veracruz como la Cofradía de la Sangre dentro del ámbito de lo que es el mundo cofradía y dentro del culto interno de la propia cofradía. En 1669 se le encarga a Tomás de Saavedra, otro interesante escultor, que se dedica a hacer peanas, tronos y parihuelas procesionales, y se construye un trono mucho mayor de 6 varales, 12 del día 12, es un trono enorme para su época y que viene descrito en una escritura que se conserva en protocolos notariales, donde te hace una perfecta descripción tanto del número de ángeles como de la candelería que llevaba, etcétera, etcétera. Es una descripción deliciosa que además permite, con un buen dibujante, poder recrearse idealizadamente esa pieza para, de alguna manera, hacerla más visual. Hoy día que vivimos en el mundo de la comunicación, de la visualización, de todo, se podría reproducir. Sí, a través de 3D, por ejemplo cualquier reproducción. Se podía hacer ese intento, y yo invito a la cofradía de que diera ese paso, ¿no? De intentar ver o reconstruir a partir de esas descripciones tan preciosistas que aparecen en los protocolos notariales, esta singular elemento de culto de nuestra cofradía.
Bueno, Pepe, también sabemos de tu participación, hermano de los estudiantes, muchos años. ¿Tú cómo viviste también tu época en los estudiantes, desde que entras a formar parte de ella? ¿Cómo viviste esa evolución a lo largo de los años? Cuéntanos un poco también a nivel personal, porque bueno, históricamente nos ha mostrado pues una serie de documentos fantásticos y maravillosos que gracias a su conservación pues sabemos cómo era en el pasado. Pero bueno, en ese presente que ya no hace tantos años, ¿cómo era la cofradía de los estudiantes? Bueno, una locura. Estamos hablando de, si esto es la prehistoria, dentro de la prehistoria, la época en que uno ingresa es el calcolítico, ¿no? Claro. Más o menos estamos hablando casi de lo mismo. Fue una época muy complicada, muy compleja, ¿no? Yo me ingreso en los años 74, el primer año, y estoy casi incorporado a la Junta de Gobierno del año siguiente, 75, 76, eran unos tiempos bastante complejos, nada que ver con ese esplendor que se ve reflejado en la documentación, claro, hasta el siglo XIX. Porque cuando se refunda la cofradía se tenía constancia de que muchos años antes pues hubo una cofradía que se recibía culto, tanto el Cristo Verde como la Veracruz, ¿o fue algo casualidad que...? No. Vamos a ver, la cofradía la fundan una serie de jóvenes, de estudiantes, pero tienen como referente lo que era el culto a la cofradía, la antigua cofradía de la Sangre, Santa Veracruz y Cristo Verde. Ese referente siempre estuvo presente en el ámbito del entorno de San Francisco y en el colectivo de la ciudad, dada la importancia que llegó a tener y la vinculación con determinadas familias muy poderosas que de alguna manera mantienen lo que es el culto interno de la hermandad. Se siguen celebrando algunas misas, de alguna forma está presente. Entonces, en un momento de desarrollo de lo que es el nuevo concepto de la Semana Santa a nivel nacional, a nivel nacional me refiero a andaluz, porque prácticamente nos vamos a reducir a lo que es este espacio territorial. Renace a partir de los años 60, de los años 70. Anteriormente, después de la guerra, va formándose en determinados espacios, como puede ser Sevilla, como puede ser Málaga, donde se reinventa también, y poco a poco, a partir de los años 70, 60-70, es cuando se va a empezar a configurar de una forma mucho más fuerte, por determinadas circunstancias que no vamos a entrar al caso. Y en el caso de Antequera, efectivamente igual. Durante el siglo XX, sobre todo después de la Guerra Civil, las salidas procesionales son ocasionales, anteriormente igual, el Socorro, sale la Cofradía de la Paz, un año sale el Consuelo, otro año sale los Dolores, algunas veces coinciden las cuatro, pero poco más, poco a poco se van organizando, se reorganiza la cofradía, se crea más el Mayor Dolor, la Cofradía del Rescate, como hermandades de nuevo cuño, y se fortalecen las cofradías tradicionales antiguas. Dentro de eso sale una cosa que queda en el limbo, que es la cofradía de los estudiantes. Sí, porque es antigua, pero no es antigua, es moderna. Es tradicional de linajudas familias, pero sin embargo está formada por estudiantes, gente sin un poder adquisitivo, gente muy rara dentro del ámbito cofrade local, ¿no? Y entonces aquello fue muy complicado. Fue muy complicado. Se debía contar batallitas, y no estamos aquí para contar batallitas. Alguna, por ejemplo. Pero era una indignidad salir a la calle como salíamos, con unos tronos. Sí, en estos tiempos sería impensable salir como se salía. No se podría salir, eso daba vergüenza. Hoy día dice, ¿cómo teníamos cara dura de poder salir a la calle con los elementos con los que se salía? Y se salía. La Virgen de la Veracruz llevaba palio. El manto fue un esfuerzo titánico de un conjunto de cofrades que aportaron. La media luna se consiguió arreglar a partir de una corona, la corona, por ejemplo, de la Candelaria, que se adapta, que los plateros la hacen prácticamente casi sin aportar dinero. Emilio del Moral apoya, ayuda y da unos retoques a la Virgen de la Veracruz, que estaba en muy mal estado de conservación. Tenemos que decir que entre esto que hemos estado hablando de Brenes y Emilio del Moral hay una intervención de Antonio del Castillo que le cambia posiblemente la fisonomía. Tú sabes que las vírgenes son la mascarilla. El momento que toca las mascarillas cambia el aspecto. Entonces siempre
¿De quién es el autor? Sí, ¿Del primero que la hace vemos ahora mismo, o el último que la toca? Claro. Entonces es un mundo, además, en el mundo cofrade, soy muy susceptible. En el momento que se toca esto, estamos rompiendo aquí ese fino hilo. En Antequera esa línea es muy delgada. En Antequera, en Sevilla, en Lucena y en cualquier sitio que vaya. Pero la realidad es que las imágenes, sobre todo las vírgenes, se van adaptando a los gustos estéticos de determinados momentos, salvo rarísimos casos. Entonces, en este caso, pues Antonio del Castillo en su momento toca la imagen, está documentado en uno de los libros contables, está documentado en una de las historias locales, que es la que se conoce como la del Padre Cabrera, y posteriormente Emilio del Moral también toca en su día. Posteriormente, esa de Emilio del Moral tocará también José Romero, fallecido recientemente, que le hace también otra intervención, etcétera, etcétera, ¿no? Y crea lo que es la imagen que hoy día tenemos de la Veracruz. Hasta llegar a ese momento, imagínate, ¿no? Los pasos desde los años 60 hasta los años 80, que es cuando se dignifica realmente la cofradía y cambia totalmente la contextualización. Es una lucha constante que hay por no demostrar, sino poner al mismo nivel de calidades tanto lo que son los enseres como el patrimonio. El impulso grande se dará en los años 90, entre otras cosas, porque por la recuperación de este patrimonio, del patrimonio documental y parte del patrimonio mueble. Se recuperan los palios, los viejos palios, conservados por la familia Muñoz Rojas durante décadas y décadas. La familia Reces tenía también otra parte que se hizo custodio José Antonio Muñoz Rojas en su día y que cede a la cofradía, y a partir de ahí se cambia totalmente el concepto y se va a evolucionar. Es decir, hace unos 30 años, tampoco hace tanto que dimos ese salto cuantitativo y de calidad hacia lo que hoy podemos ver en la calle. Sí. Bueno, has comentado lo material, pero bueno, yo creo que la cofradía de los estudiantes, si en algo se centró también principalmente, era en la forma de procesionar en la calle. Yo creo que esa herencia esa forma de hacer las cosas hoy como se hace, fue un poco también en los 90 cuando se le dio ese perfil serio en la calle. Es verdad que de puertas para adentro es una cofradía, todos lo conocemos, que saben pasárselo muy bien, pero después en la calle era una cofradía muy seria que yo creo que empezó a sentar cátedra y a demostrar que no todo era patrimonio, sino también un poco el procesionar y esa forma de estar en la calle. Sí, evidentemente. Una de las grandes apuestas fue el cambiar digamos la escenificación en la calle, porque al fin y al cabo las cofradías lo que hacen es escenificar la pasión, es una puesta en escena en un momento determinado. Evidentemente la falta de medios con los que se contaba en aquella época antiguas, en aquella época donde prevalecían otros intereses, evitaban o eran, digamos, una contrapartida para poder adquirir determinados tipos de ajuares, para poder conseguir determinados elementos fundamentales. Se consiguen los cuerpos procesionales, se consigue además que ese marcado ritmo que tanto caracteriza a la cofradía de los estudiantes de ir andando, sea además copiado por otras cofradías. Esa es la clave. Claro. La cofradía pasa de ser una hermandad, no me gusta el término, de segunda, o de relleno, a pasar a la división de honor, claro. Donde además marca un estilo que indiscutiblemente es no sino copiado, sino imitado. Sí, claro. Porque da una forma más elegante de andar, da otro aspecto. Vuelve otra vez a recuperar esa importancia que en su día llegó a tener la cofradía. La cofradía en un principio es el modelo que el resto sigue, pues, porque es la primera, tanto en la estación penitencial a Veracruz como en otros elementos. Las construcciones de tronos, el elemento referente. ¿Qué hacen esta gente? Pues lo que hacen esta gente lo copiamos. Claro. En el buen sentido, claro. Todo el mundo copia, o cuando copia es porque le gusta el modelo que se ha creado. Esa es más o menos la realidad de la cofradía. Sí, bueno, pues muchas gracias, Pepe, por habernos hablado en esta parte histórica que creo que también es muy importante, porque saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Así que nada, muchas gracias y daremos una vueltecita y contigo pues veremos más documentos, porque animamos a todos
que quieran a contemplar este lujo y este patrimonio que tenemos aquí en Antequera. Pues gracias a vosotros siempre, y esta documentación, toda esta documentación, muy en breve va a ser posible consultarla a través de la web, puesto que se están empezando ya a subir las imágenes, y pronto todo el archivo histórico cualquiera puede conservar. Sí, así ya sabremos los piques de quién era más antigua. Leerlo y aprender a leer, no es difícil, la letra es complicada, pero a través de la web yo creo que se va a conseguir, y yo creo que es otro de los pasos importantes para estabilizar la cofradía, el mostrar el patrimonio, ese patrimonio oculto como es el patrimonio documental, y hacerlo popular. A través de la red se hace popular. Exacto, bueno, pues muchas gracias, Pepe. Gracias a vosotros. La redacción del Sol de Antequera es la historia hecha a papel de la ciudad. Su director, Curro Guerrero, nos abre sus puertas para compartir la historia de la archicofradía desde la reorganización hasta la actualidad. Bueno, Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí contando los días que faltan para hablar más de la cofradía de la bendita Banda Verde. Bueno, muchas gracias por acogernos aquí en la sede del Sol de Antequera, de ese decano, de ese orgullo de Antequera, de ese periódico, que durante muchos años, pues gracias a él, pues tenemos tantas historias y tantas noticias, sobre todo en este caso, pues alrededor de la cofradía de los estudiantes, que a pesar de su juventud reorganizativa, como se reorganizó en los años 60, es una cofradía con mucha trayectoria. Si quieres, mira, en vez de empezar por lo más antiguo, si quieres, vamos a empezar por lo más actual, y si quieres hacemos referencia a ese artículo que yo creo que ha impactado en parte con las atribuciones al Cristo Verde, donde también se habla un poco de esa imagen que también se le encarga al artista y demás. ¿Qué nos puedes comentar del artículo? Bueno, lo primero agradeceros que confiéis en nosotros para hablar de Antequera, y en este caso de los estudiantes, hablar de la cofradía de los estudiantes, hablar de Antequera, ¿no? Qué importante, aunque se diga que se reorganiza en 1960, tiene la herencia de la cofradía de las imágenes más antiguas que hubo en Antequera. Lo que pasa es que a lo largo de la historia siempre es vacío, desaparece y se reorganiza, ¿no? Es decir, que los estudiantes tienen que decir que pueden ser los más jóvenes, la cofradía, ¿no? Pero tiene las imágenes más antiguas y una devoción. Exacto. Y lo importante, como se ve en los más de 100 años del periódico, es que la historia se escribe y a lo largo del tiempo se va descubriendo, se va avanzando y se va, digamos, preparando lo más cercano a lo que pasó. Ajá. Ojalá estos documentales los tuviéramos del momento en el que estaban realizando la imagen del Nazareno de la Sangre, del Cristo Verde de la Virgen del Veracruz, pero no estaban ni los documentales de vídeo, claro, ni los periódicos, ni las fotografías. Exacto. Entonces la misión del periódico, como desde 1918, es informar como periodismo y cultura. Y en este caso, muchas veces lo decimos, ¿no? La Semana Santa sin el especial del Sol desde el año 19, pues no es lo mismo, ¿no? Como en el especial de este año del 2021, pues dentro de esta labor de estudiar, investigar, profundizar y actualizar los conocimientos, es muy importante uno de los artículos de Juan Félix Luque. Además, un artículo valiente, creo yo, ¿no? También... Hombre, hay que ser valiente, pero hoy en día no a golpe de WhatsApp o de Twitter, de red social, de decir, exacto, esta es la más bonita, la más increíble, no, la más bella, con datos, ¿no? Y con... Entonces, Juan Félix hace una comparación en la que el hombre habla de José María Fernández y dice, claro, pensar José María Fernández en la Antequera de principios del siglo XX, ni había internet, ni había viajes como es hoy, ¿no? Hoy queréis ir a Sevilla, va en una hora, queréis visitar un museo, lo ves por internet, antes no había, ¿no? Claro. Pues Juan Félix da una aportación muy importante a la Semana Santa de Antequera de la Cofradía de los Estudiantes, donde explica con todo el respeto cómo cree él que José María Fernández llegó a atribuirlo a Jerónimo Quijano, y cómo expone él que encuentra una imagen de Roque de Balduque, que también es muy importante en cuanto a lo de Veracruz, Santa Veracruz, Cristo Verde, y cómo tenía que ser, ¿no? La denominación. Pero es muy curioso, sí, sobre todo por la fotografía que realiza Raúl Pérez para el Sol de Antequera en el especial, cómo apunta que en el Calvario del altar mayor de la iglesia de San Francisco está el Cristo de la Luz, la Virgen de la Sangre y San Juan Evangelista, que aparte en su aportación transcribiendo ese documento, pues apunta que son realizados por Jerónimo Brenes en 1613. Ahí vamos que últimamente también se creía que este documento decía que era la Virgen de la Veracruz, pero claro, es que habla de estofar y la imagen. Claro. Una imagen de candelero no se estofa una imagen en bloque entero. Es una interpretación como todo. Claro. No tenemos un documento que nos diga, por lo importante que este artículo de Juan Félix pues nos habla de todo esto. Claro. Yo creo que para lo del Cristo Verde ha habido muchas atribuciones
y sigue siendo una atribución, no hay un papel que diga, pero es muy interesante, ¿no? Había que pensar qué nombre tuvo, ¿no? Sería de la Veracruz, Verde, Buena Muerte, muchos nombres que se han tenido, ¿no? Sí, o incluso la Virgen, que lo normal es que la denominación Veracruz siempre sea a un crucificado normalmente, pero no a una Virgen, ¿no? Pues desde el punto de vista sentimental antegrano, es la madre de los estudiantes, la Ya Virgen de la se Veracruz, y ahí hay que verlo. Sí. Y aquí, Luego, bueno, esta foto que yo creo que después de 2 años sin poder verla en la calle, nos ha llenado muchísimo a la gran mayoría de los hermanos, y yo creo que a la Antequera cofrade en general, ¿no? Claro, lo importante, el sol de Antequera, recordar, por ejemplo, ahora se habla mucho del libro de la iglesia de Antequera. La iglesia de Antequera, en la gran mayoría, es una recopilación de artículos de José María de Fernández, cronista de la ciudad, que escribía en el Sol de Antequera. Pues lo que queremos año a año es actualizar toda la información que hay. Entonces tenemos datos de José María Fernández, de José Muñoz Burgos, de Ángel Guerrero, de Manuel Cascales, de Juan Alcaide, de Juan Morel Moreno. Pues este año, con la figura de Jesús Romero, hemos querido actualizar todas las atribuciones y autoría de las imágenes, y entonces a la Virgen de la Veracruz, con esta fotografía, pues es una imagen de madera policromada, una imagen de candelero, y la atribuimos a Juan Bautista del Castillo, que sabemos que vivió entre finales del 16 y principios del 17, una atribución más que conforme pasen los años pues se irá viendo. A día de hoy es lo que estimamos, que trabajó mucho con la iglesia de San Francisco. Y es algo de lo importante, lo interesante, ir adaptando, ¿no? Si vemos el libro de la iglesia de Antequera, la de hoy, muchas de las imágenes han cambiado. Claro, hay que pensar los medios que tenía este hombre en aquella época. Claro. Hemos empezado por el más antiguo. Sí, pero vamos, que ya te digo que esa foto de la Veracruz en el palio, yo creo que cuando pasamos la página y lo vimos, en la cofradía la opinión general fue la misma, era brutal, ¿eh? La verdad que nos gustó mucho. Pues piensa lo complicado que es hacer un especial sin procesión el año anterior y con la duda, bueno, sabiendo que en este 2021 no ha habido procesiones, claro, y con la duda de qué pasará en el 22. Piensa que el Sol de Antequera se encuentra que el especial del año que viene tendrás que recurrir a fotos de archivo o de lo que se ha organizado este año. Exacto. Y no sabemos con seguridad, ojalá que sí, lo primero, que tengamos salud y que vuelva a haber procesiones de ese estilo. Nos podemos ver con 2, 3, 4 años sin tener fotografías. Piensa el Jueves Santo que el Consuelo y los Dolores no salieron, ya una cofradía con un año más, ¿no? Exacto. Año 2021. Del año 2020, sí, por decirte, dentro del especial del Sol de Antequera, llamó mucho la atención este artículo en el que comentábamos que en el año 70 fue el Cristo Verde y la Virgen de la Veracruz no salen el lunes santo, salieron de Santo Domingo. Y yo creo que es una cosa bastante interesante. Tenemos esta fotografía. ¿Que fue un lunes o un viernes? Fue un viernes, no salió el lunes santo. Pero ¿y de Santo Domingo se supone que saldría La Paz o no? No, mira, aquí en ese año habla en las páginas del Sol de Antequera, que en el especial lo narramos, sí, que pone que así, a las 3 de la tarde, desde la iglesia de San Sebastián siempre había un Vía Crucis, un oficio por el Viernes Santo. Y luego la procesión del Santo Entierro sale de Santo Domingo, organizada por los estudiantes, cuya cofradía no pudo salir el lunes santo, no se organizó, claro, sacando 2 de sus pasos. Esto es otra cosa importante. Hoy se habla mucho de tronos. En aquella época se hablaba de pasos, ¿no? La influencia malagueña nos llega al día de hoy, ¿no? Y siempre hay alguien que les cae malamente que se diga pasos en Antequera, ¿no? Se entiende por qué, porque al final, ¿no? Mira, a lo mejor es curioso y te adelantamos. A lo mejor habría que intentar actualizar un poco la terminología antequerana, ¿no? Como tú escuchas, toldillas, bambalinas, claro, nazarenos, penitentes, capiruchos, ¿no? Claro, muchas cosas. Sí, sí. Bueno, pues hermanaco, hermano del trono, sí, hay claro, muchas cosas que cambian. Bueno, pues los 2 pasos son, ojo, el Señor de la Buena Muerte, Cristo Verde, y Nuestra Señora de la Veracruz en soledad. Gran multitud de personas presenció la procesión en todo su recorrido, bajaron y subieron a La Vega por Cuestas de Zapateros para regresar a Santo Domingo, como nos recordaba hace 50 años Francisco Rosales León, que era el representante, fue hermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes, y tanto tuvo que ver. Claro, o sea que pues, Río Vega, la Cofradía de los Estudiantes ha tenido hasta Vega. Pero, hombre, los estudiantes muchas cofradías, ¿no? Sí, claro. Hablamos de la Veracruz, pero la Bullinica, cuando salía de San Sebastián, terminaba corriendo La Vega, la Cuesta Zapatero. La Vega es una cosa muy antequerana. Sí, que casi había que subir una cuesta y correr, ¿no? Totalmente. Recorriendo en el paso de los tiempos, ¿no? En el año 2018, una cosa muy importante y que el Sol de Antequera tratamos de hacer en los últimos años más que siempre. Esa portada de Pepe Romero, brutal. Hombre, también homenaje a Pepe Romero, que tanto debe a la cofradía de los estudiantes, tanto hizo. Sí.
Mira, pues en este año nos cuesta mucho trabajo porque muchas veces las personas anónimas, las camareras, les cuesta ponerse delante de la fotografía. Exacto. Pero qué orgullo es que Isa Ríos compartiera en el 18, que es camarera desde 1972. Ojo, 1972, 2022, 50 años acariciando, cuidando a la madre de los estudiantes, la Virgen de la Veracruz. Pues lo importante y lo interesante, el poder hacer diferentes reportajes en el que nos cuente su historia, cómo empieza a hacer camarera, todos sus años de lo que hay, ¿no? Incluso, mira, en ese año conseguimos hasta Julio Mejía. Julio que no se prodiga por estos sitios. Una mujer que, si hoy hablamos de Bisi Bracho, de Trini Calvo como las primeras, ¿no?, hermanas mayores de las cofradías, Julia Mejía tuvo que haber sido hermana mayor de los estudiantes, pero por ser mujer no lo fue. No lo fue. Hay que ver lo importante que hay y los estudiantes pudo haber tenido la primera mujer hermana mayor, pero no lo tuvo, ¿no? Claro. Bueno, hablaba antes el tema de las portadas. Bueno. Mira, yo me quedo con esta portada del año 2009. La recuerdo. Esta portada es de estos días. Quienes conocen a Pepe Romero, él es de los que te llamaba: Pro, llégate mañana a las 12 a San Francisco y talte la cámara. Y nada, me presento yo un día a San Francisco de cara a la festividad de la Virgen de la Veracruz. Ajá. Y Pepe Romero nos prepara a la Virgen de la Veracruz, tan simple como la vemos, tan sencilla, no le hace falta nada más para estar impresionante. Claro. En la puerta de la iglesia de los estudiantes estaba solo Isa y él, que es la foto que sacamos en el sol, en la necrológica, que se ve al lado de la Virgen de la Veracruz. De esta foto me quedo el pelo, que no es que sea un problema de imprenta, no, es que está aquí el pelo natural que tiene la Virgen de la Veracruz, que quienes han podido verla de cerca pueden ver lo impresionante. Y viéndolo así, pues la verdad que se emociona y recuerda tantas cosas. Incluso algún día, ojalá pudiéramos proyectar el documental que grabamos de Pepe Romero vistiendo a la Virgen de la Veracruz. Un documental que hicimos dentro de la sacristía de los estudiantes. Creo que en algunos DVD del especial exacto, aparece. Exacto. Ahí lo tenemos, que es una cosa bastante importante para verlo. Correcto. Seguimos por atrás. Venga. En el año 2005 realizamos un reportaje a Pepe Romero, que hemos hablado tanto, siempre tanto con la Virgen de la Veracruz. Este año, en el documental que hicimos de Lunes Santo, vemos ese homenaje y agradecemos a la cofradía de poder ver lo que hay detrás de la saya roja, ¿no? Sí, bordada de los estudiantes. Sí, sí. Pues Pepe aquí, en esta entrevista, año 2005, nos dice cómo él se lleva a la Virgen de la Veracruz en un damasco oscuro, damasco negro, a su taller y hace una refacción, restaura, mejora. En ciertos aspectos nos dice, le repara un poco la nariz, que la tenía muy aguileña, le quise reformar algo. Pepe, hay muchas imágenes que, aunque no conste que la haya restaurado, pues le dio el mimo, la mejoró, y la Virgen de la Veracruz es una de las imágenes. Como también nos confesaba que había algunos dedos del Nazareno de la Sangre que estaban perdidos y él los repuso, es decir, que algunos de los dedos que hay, él lo ayudó como cualquier cosa que hay, o el Cristo Verde con muchas de las cosas, ¿no? Tanto lo que hay, Pepe. Bueno, ya damos un salto, ¿no?, en el tiempo. Vamos a dar un salto. Del año 2000 pasamos a ¿qué año? Vamos a dar otro saltito. Mira, te traigo aquí... Este tiene que ser antiguo, ¿no? Mira, os traigo aquí Estamos hablando del año 60, en la que se tiene... Este es el especial del Sol de Antequera de Semana Santa, ¿no? Este es el especial del año 1960, en la que el Sol de Antequera, aquí veis la importancia en la fundación que tiene el Cristo Verde, el patrón de los estudiantes, llamado así, Cristo de la Buena Muerte, que es el reclamo de jóvenes, entre ellos del Instituto Pedro Espinosa, que son quienes reorganizan esa cofradía, y es la portada de ese año. Y en el interior del especial aparece una fotografía, y os leo, ¿no?, en la que dice: esta bella imagen de la Dolorosa saldrá en la procesión del Lunes Santo con el Señor de la Buena Muerte, Cristo Verde, valiosa talla del siglo XVII, cuya fotografía de Genaro Durán ilustra la portada de este número extraordinario. Esta es la fotografía. Habla el Lunes Santo, que la salida estaba prevista a las 8 de la tarde, la salida del Lunes Santo del primer Lunes Santo del año 1960. Ha cambiado desde aquello un poquito. Ha cambiado. Por bien, ¿no? Hombre, siempre se intenta cambiar mejor, la verdad que sí. Hombre, eso es lo importante. Y luego adaptarse a los tiempos, y se ve en los últimos años que muchos de los jóvenes que les gustan las cofradías van a Málaga o Sevilla, y desde mi punto de vista en las calles vemos a gente mayor,
a niños. Exacto. Y un abuelo o un niño con 5, 8, 9 años no puede estar hasta 12 a la 1. En Antequera no tenemos mentalidad de madrugar ni de trasnochar, y mientras antes se salga mejor. Solo hay que ver la salida de las cofradías o cómo está el barrio de San Francisco cuando salen los estudiantes, cómo está la calzada, cómo está la plaza de la Descalza, la Encarnación. Hasta San Sebastián es impresionante, ¿no? Me decías cosas, ¿no? Sin polemizar ni hablar lo que supuso, ¿no? El año que se tiró por las calles estrechas y por el recorrido conventual fue impresionante. Lo de la cofradía atrevida, ¿no? Los estudiantes siempre han sido muy atrevida. Cuando se iba a declarar beata a Madre Carmen, la que se atrevió a cambiar y a Madre Carmen, a los estudiantes siempre. Se sigue con nuestra ofrenda, ¿no? Cuando sea Santa Madre Carmen, a lo mejor todo el mundo quiere ir, ¿no? Los estudiantes siempre lo vieron, ¿no? Ojalá vosotros, que sois los jóvenes, estudiéis. No es quitarle importancia a un recorrido oficial, ni ir a un punto, ni a un centro, ni nada, ¿no? Sino estudiar qué pasa en la calle, ¿no? Y en las fotos y en los vídeos, que ahora cuando veáis alguna foto en los vídeos, comparar las fotos y vídeos de los años 60 y 70 con los de hoy. Las conclusiones que las saque cada uno. Las saca cada uno, ¿no? Muy bien. Damos otro salto en el tiempo, ¿no? Venga. Mira, año 1935. Es curioso que en las páginas del Sol de Antequera, antes de la fundación de la agrupación de cofradías en el año 1943, desde siempre se ha criticado duramente a la ciudad, a las cofradías, porque como yo sé que los más mayores lo saben, pero no sé si vosotros los jóvenes, que hace 100 años las cofradías tenían vida solo en Semana Santa, ese día que se reunían, llaman familias nobles o el ayuntamiento, quien tú quieras, dice, bueno, este año ¿quién sale? Pues va a salir o los Dolores del Consuelo o la Paz del Socorro, punto. Hubo unos años, no, la Soledad no sale, bueno, vamos a organizar cofradías de la... Hay que sacar algo, hay que sacar algo, ¿no? Y 2 semanas antes, o incluso la semana antes, decidían sacar una imagen, incluso imágenes sin palio, ¿no? Por ejemplo, la Virgen del Socorro algunos años la sacaban sin palio porque no le daba tiempo a montarlo. De eso se criticaba bastante y es una pena que con lo que tenemos hoy, lo que estaba pasando hace 100 años, ¿no? Pues mira, en el año 35 también hay que tener en cuenta la situación que se vive social, influye mucho, pero es curioso que cómo se critica el periódico que Antequera, ¿por qué no? Tanto que presumimos y luego no hacemos procesiones, ¿no? Pues sí narra en el año 35 el Santo Entierro, ¿no? Que si me lo vaya a permitir, os lo voy a leer un poco por lo curioso que es ese año. A la 0:30 del Sábado Santo salió de la iglesia de San Francisco la solemnísima procesión del Santo Entierro. Cuantos elogios dediquemos a esta procesión serían pálido reflejo de lo que le tributó toda Antequera y los forasteros, que a pesar de las 3 horas que duró el desfile, es decir, ya con 3 horas, aquí dicen que es bastante, había que estudiar también en eso, 3 horas dice que ya era mucho, la duración, ¿no? Habrá que pensar lo que hoy, ¿no? Llenaban las calles y plazas del tránsito, que fue subiendo la acera alta de la plaza de Abastos, bajando hasta la calle de Ponce, y por la de Cantareros, Estepa, Encarnación y Calzada. Habrían marcha 8 penitentes a caballo, con faroles de cruz en larga pértiga, siguiendo otros 100 a pie con portacilios, 100 penitentes. ¿Qué cofradía tiene hoy 100 penitentes en su cuerpo procesional? Y la artística urna, tallada de barroco estilo, con el Señor muerto, iluminada interiormente, y con 4 hermosos candelabros. Era llevada por 24 jóvenes, vestidos de negro, dirigidos por el presbítero Antonio García Sánchez. Detrás iba alumbrando muchos señores, formando en la presidencia el señor vicario, otros sacerdotes, representantes de las cofradías y particularmente varios tenientes de alcalde y concejales. Y esto es lo que nos interesa, ¿no? Ahí vamos. A continuación iba como 3 centenares de señoras y señoritas alumbrando ante el paso de la Virgen de la Vera Cruz en soledad, que lucía corona de estrella luminosa, manto negro con encaje de oro, cíngulo, clavos y corona en las manos, vestida sencillamente bordada con hilo de oro, sobre trono barroco dorado con aplicaciones de plata, adornado con jarrones de plata, llenos de lirios blancos y morados, con luces y reflectores que daban realce al precioso paso. Era llevada por otros 24 jóvenes y conducida por el sacerdote Miguel Palomo Vallejo. La procesión marchó a paso ligero y con orden perfecto, del que cuidaban los celadores Ramón Cabrera, Plácido Pérez, Francisco y Manuel Rosales Laude, y como campanilleros Juan Burgos Robledo, José Ruiz Podadera,
Juan Negrillo Contreras, José María Sanz y José Ruiz Gómez. El paso por calle de Estepa, apagado el alumbrado público, resultó espectacular y hermosísimo. Nuestra sincera felicitación a los jóvenes organizadores de esta procesión, con que se han puesto digno remate a las fiestas de Semana Santa. Claro, uno ve y dice, ¿y la foto? ¿Dónde está la foto de esa Virgen de la Veracruz? Pues mira, ya con el último documento antiguo, antes de pasar a la otra parte, el Sol de Antequera durante mucho tiempo pues ha tenido unos suplementos. Actualmente el especial de Semana Santa es su especial, pero antes estaba la publicación Antequera por Somor y Nueva Revista, en una especie de suplementos especiales. Ajá. Pues en la del año 35 aparece esta fotografía en la que las dos, ¿no? Aparece estas dos fotografías que las hemos visto mucho en las redes sociales, pero una cosa muy importante del archivo del Sol de Antequera, que no solo está la foto, que estas fotos a lo mejor las tenemos todos, pero es que lo bueno de tener la publicación de ese año es que nos pone la fecha. Entonces, pues nos pone aquí, a ver si nos pone, ¿no? La novedad en la pasada Semana Santa fue la procesión del Santo Entierro, que resultó admirable por su solemnidad y orden. Para recuerdo de ella, damos aquí estas dos fotografías. Uno con la urna funeraria, preciosa de obra barroca, y la otra, la hermosa Virgen que, vestida con muy buen gusto, figuró como soledad en dicha procesión. Y esta fotografía, evidentemente, es la de la Virgen de la Veracruz, que recientemente hiciste una especie de homenaje, intentaste recrear la imagen sobre la peana, sin palio, en la festividad de la Virgen de la Veracruz. ¿Puede ser la primera foto que haya de la Veracruz? Puede ser de la primera foto. De las primeras fotografías. Sí, porque yo más antigua que esa no recuerdo, no sé si puede haber alguna ya. Es la imagen más antigua. Piensa, como decíamos, que hablar de los estudiantes no hablar de los 60 y de imágenes hechas en los años 60. Sí, sí. Es decir, que son unos jóvenes cofrades que, como la gran mayoría de iglesias de Antequera, si no llega a ser por la cofradía de los estudiantes en los años 60, estuvieron 2 o 3 años antes, como ahora cuando pasemos al otro archivo lo vamos a ver, esa iglesia hubiera desaparecido. Pero esa iglesia, y se me viene a la cabeza, San Agustín podía haber desaparecido, Santo Domingo, Jesús, incluso el Carmen, no son parroquias, salvo las que son parroquias porque tienen vida parroquial, pero San Francisco hubiera desaparecido, ¿vale? Entonces, lo importante, como hemos visto, que nos encantan las cosas de hoy, pero estas cosas hay que tenerlas, recordarlas, ¿no? Y las fotos las sabíamos, pero ¿y los años? Y eso de Santo Domingo, ¿quién sabía que fue hace 50 años, ¿no? Sí, sí, sí. Más creo que está un hermano de la actual camarera de la Virgen de la Veracruz en primera fila, llevando a la imagen de los estudiantes. Luego hay, como sabéis, a mí me gusta decir las cosas, y si hay que decirlas de frente y no de espaldas. Al parecer realmente salió en Santo Domingo en los años 70, estamos hablando de una España en la que está terminando una dictadura, viendo de fondo una transición, el clero durante un tiempo estuvo muy pegado al régimen, se intenta despegar, y dentro del propio clero hay una parte que está en contra de las cofradías, tienen mucha complejidad, y las cofradías que se fundan entre los años 50 y 60, como es el caso Pollénica, Mayor de los Rescates o los Estudiantes, hay años que no salen. De memoria, yo sé que la Pollénica hubo unos años que no salió, los Estudiantes también le pasó. Ajá. Y los estudiantes buscaron una fórmula, pudieron salir de Santo Domingo, y ya sabéis, tú dile a un cofrade organizar una procesión. Fue una procesión que se organizó de un día para otro, porque son las cosas que hay. Bueno, y a nivel personal, Curro, porque sabemos, tú eres hermano de los estudiantes, no sé cuáles fueron más o menos tus primeros recuerdos con la Veracruz. ¿Qué nos puedes contar? Mira, te voy a contar. Mi primer recuerdo con la Veracruz, y supongo que tu padre, el tuyo, tu tío, tu padre, os voy a recordar. Mis primeros recuerdos eran que en mi casa, hay que dar el detalle, que mi padre, siendo hermanaco del Cristo Verde, vio por primera vez a mi madre y se enamoró el lunes santo. Ahí surgió, yo estoy aquí gracias a que mi padre era hermanaco del Cristo Verde, se conoció a mi madre, fue un flechazo ese día, luego se fueron conociendo más adelante, y así que imagínate, yo tengo la almohadilla que mi padre tenía, y es con la que yo llevaba a los estudiantes. Mis primeros recuerdos era, claro, mi hermano Ángel, que fue hermano yo de la cofradía, con apenas 18 años,
Yo por eso decía lo vuestro, mi hermano era de los que, ahora nos quejamos cómo están las cofradías y todo eso, pero mi hermano tenía una libreta y decía, tú has venido a barrer, te apunto, has venido a la reunión, te apunto, luego llegaba a las reuniones y pasaba como lista. Y fíjate qué cosa, hombre, ya lo puedo decir porque ya tenía unos 47 años. Claro. Con 14 años yo fui con tu padre y con el tuyo, Ajá. con 14 años, en un rosario de la rueda de la Virgen de la Veracruz. Fue el primer trono que yo pude llevar. Y no lo podía saber mi hermano ni mis padres, con 14 años, y me dejaron llevar, y con Pedrote, y me dejaron llevar un poco a la Virgen de la Veracruz al pasar por al salir de la iglesia de los estudiantes. O sea, digamos que el primer trono que... Un ratillo fue el de la Virgen de la Veracruz, ¿no? Muy bien, pues si quieres pasamos y nos enseñas esos documentos audiovisuales y los vemos. Magnífico. Venga, Nosotros. vamos. Vamos a ver. A continuación, Curro nos mostró uno de los primeros vídeos que se conservan del Lunes Santo. En él se puede observar los cambios que ha tenido la archicofradía a lo largo de estos años. Hay que conocer el pasado para valorar el presente y mirar hacia el futuro.